en una carta escrita a la iglesia en Galacia. Les invito a que vayan a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y verso 9 y verso 10. Ahí vamos a tener el fundamento de nuestra reflexión del día de hoy. Y de hecho es un versículo que es una invitación, que es una palabra de aliento, que es una palabra de ánimo, y en este sentido podemos verla también como una palabra de exhortación. O sea, la exhortación tiene que ver con dar palabra de aliento o tiene que ver con dar alguna palabra de corrección. En este caso yo creo que es una palabra de aliento. Dice Gálatas capítulo 6, verso 9 y verso 10. Ya lo hallaron, ¿verdad? Ya lo hallaron. Fíjense, vamos a leerlo todos a una sola voz y reflexionemos mientras estamos leyendo este pasaje, ¿sí? Reflexionemos mientras lo estamos leyendo. Dice la Biblia, verso 9 y verso 10 de Gálatas 6. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este es nuestra base del día de hoy. Hoy va a ser una reunión muy participativa, así que les invito a que estén aquí bien atentos. Julio nos va a hacer el enorme favor, no nada más de grabar, sino él va a estar atento con el micrófono para los que vayan respondiendo. También pues se acerquen ahí a Julio, si me hacen o nos hacen el favor, porque el tremendo Julio sí trae, aunque algún problemilla ahí en su espalda, y pues no hay que abusar, aunque sí está pastillado, pero pues sí hay que cuidarlo, porque de esos modelos ya no hay refacciones. Es un clásico, mi querido Julio, entonces hay que cuidar ese modelo. Y bueno, vamos comenzando. No nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que se encuentra en la región de Galacia. La región de Galacia incluía 4 ciudades, porque luego podemos pensar que cuando se refiere a los Gálatas, se refiere a personas de una ciudad llamada Galacia. No era ningún poblado, no era ninguna ciudad, era una región agrícola. Y ahí el primer viaje misionero del apóstol Pablo lo hizo en esa región, acompañado con alguien que se llamó el hijo de consuelo, o sea, el hijo de consolación, que es Bernabé. Y este recorrido que él dio por primera vez, hagan ustedes de cuenta que Pablo se convierte en el camino a Damasco. Ustedes saben esta historia. Cae de su cabalgadura, después va con un hombre que se llama Ananías. Ananías ora por él, se le caen de los ojos como un par de escamas. Después de eso estuvo 1 año en Arabia. Así dice desde el primer capítulo de la carta a los Gálatas. 1 año en Arabia. Y después estuvo otros 4 años en Jerusalén. Y luego estuvo 6 meses con Pedro. O sea, les estoy hablando de que antes del primer viaje misionero había más de 5 años de formación y de ministerio de Pablo. ¿De acuerdo? Porque luego a veces pensamos que fue express el primer viaje misionero después de que cayó casi de la cabalgadura. No fue así. Hubo un momento de preparación y él platicaba con Pedro y platicaba con los apóstoles que estaban en Jerusalén y fue formado. Él ya era formado como fariseo, pero ahora necesitaba el evangelio de Cristo para conectar y comenzar así esta misión. Pues después de años, estamos hablando aquí que como para el año 50
o el año 55 después de Cristo, es decir, que han pasado de 20 a 25 años después de la resurrección de Jesús y de aquel día que cayó del caballo, le escribe esta carta a la iglesia en Galacia. Le escribe esta carta, primero comienza regañándolos y les dice, ¿quién los fascinó para que se apartaran tan fácil de la verdad? Y comienza a llamarles la atención de manera bien fuerte a esta iglesia que se encuentra en la región de Galacia en 4 poblados. Y llegamos a nuestro verso. Y ya es el último capítulo, es el capítulo de cierre de su carta, donde, por cierto, si ustedes ven el verso número 11, véanlo. 6:11, véanlo. ¿Qué dice ahí? Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. De mi propia mano. A diferencia de las otras cartas que tenía quien se las escribiera. Aquí ya estamos viendo un apóstol Pablo entrando en una tercera edad, y de aquí algunos eruditos se atreven a decir que ya tenía problemas de la vista. Por eso escribe él, mirad con cuán grandes letras os escribo. Ya vemos ciertas condiciones del apóstol Pablo. Y les llama la atención y les dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hablamos del cansancio. Vamos a hablar del cansancio, por principio es la primera palabra. No nos cansemos pues de hacer bien. A ver. ¿Qué es cansancio? ¿Qué es cansancio? Recuerden que se van a acercar a Julio para que los escuche. ¿Qué es cansancio? ¿Qué es cansancio? Bueno, yo creo que todos lo hemos experimentado, ¿verdad? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti, Pedro? La falta de energía. Falta de energía. Tony, ¿para ti qué es cansancio? No se me ocurre nada, pues que te dé flojera, no sé. Ándale, si no, te tiraste más a matar que el Pedro, pero está bien, que te dé flojera. Pues sí. Ahora, ¿alguien más? ¿Algún otro más? Berta, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando en relación al cansancio? Que necesito descanso. Que necesito descanso. Y por acá, Eugenio. Eugenio, ¿tú qué dices? Existe tanto un agotamiento físico como mental. Entonces, o sea, después de un cansancio, mucha gente pues necesita un descanso, agarrar nueva energía, o sea, porque el agotamiento significa pues una falta de energía, entonces necesitas pues recuperar eso para ya quitarte el cansancio, Sí. que puede ser tanto físico como mental. Muchas gracias, Eugenio. Miren qué aplicado, ¿eh? Por eso se siente en las primeras filas. Les quitaste las palabras a todos, Eugenio. Muchas gracias. Sí. Pues ya que decimos, vamos a la conclusión, pues, del día de hoy. Gracias, mi querido Eugenio. Gracias. Siempre aportando, pero surtidote, ¿verdad? A ver, entonces el cansancio es tanto físico como mental. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Ahora, les cambio la pregunta. ¿Ustedes de qué se cansan? ¿Ustedes de qué se cansan o por qué se cansan? Aquí Eugenio ya nos dio las 2 dimensiones, Alejandro. La dimensión corporal o física y también la otra dimensión, la emocional o la mental. ¿Ustedes por qué se cansan? Mira, aprovechando que está el tremendo Javier aquí a tus espaldas, Julio, ¿de qué se cansa Javier? O sea, ten cuidado con lo que vas a decir. O sea, regúlale, sí. Ok, por favor, Javier. Pues físicamente del trabajo. Y también de forma mental, porque el trabajar con niños implica desgaste de los dos tipos. Entonces, física y mentalmente es de lo que me canso, pues. Sí, A veces más de una que de otra, pero las dos llevan de la mano. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, lo hiciste bien. Y sin consecuencias, o sea, es importante. ¿Saben ustedes? Una ocasión, Jesús iba caminando, había terminado de hacer mucho trabajo de evangelismo en diferentes lugares.
y de pronto se decidió transitar por una región, por una zona que se llama Samaria. Y narra Juan en el capítulo número 4 que él estaba cansado del camino. Jesús estaba cansado del camino, así que se acercó hasta un lugar que es un pozo, que es conocido en ese entonces y hasta el día de hoy como el pozo de Jacob, del cual se abasteció su familia y su ganado por toda su era. Y se sentó ahí a descansar Jesús. En eso llegó una mujer que era de esa región, otra región, Samaria. Samaria no es una ciudad, es también una región, así como Galacia. No es una ciudad, sino una región. Y llegó una mujer, pues yo me imagino que con un cubo, o sea, un balde de aquellos tiempos, a ese pozo para sacar agua. Y cuando está Jesús ahí descansando, se acerca a esta mujer y Jesús le dice, dame de beber. Y la samaritana lo voltea a ver y le dice, ay sí, o sea, ¿tú por qué me pides algo a mí? O sea, si los samaritanos y los judíos, o sea, no nos hablamos. O sea, ¿por qué me pides agua a mí? Y Jesús, en lugar de decirle, porque ustedes los samaritanos desde aquella vez que se pusieron a poner huesos de seres humanos en aquel templo, rompieron con toda la liturgia y por eso los echaron fuera. No. Él no se pone a responderle la pregunta de ella. Le dice, es que si tú supieras del agua que yo traigo, si yo te diera de beber de esa agua, no volverías a tener sed jamás. Y luego la samaritana, ay sí, ni cubo traes para sacar el agua. O sea, no traes ni con qué sacar el agua. Y luego Jesús, en lugar de enojarse, como cualquiera de nosotros, igual nos enojaríamos porque nos están reprochando, en lugar de eso, él le dice, es que el agua que yo tengo salta para vida eterna. Es un agua de vida eterna. Y ya cuando ella se entera, ella sigue en su dimensión terrenal. Dice, no, pues dame ya de esa agua para ya no tener que andar viniendo acá al pozo. O sea, cómo Jesús mismo nos habla y nos dice la dimensión espiritual o el tema de la espiritualidad, y seguimos nosotros enfocados en lo terrenal. Seguimos nosotros enfocados en lo terrenal. Y es cuando Jesús le dice después a esta mujer, estoy hablando de Juan, el capítulo número 4, y se los estoy platicando y les digo dónde está para que después con calma lo busquen y lo disfruten ustedes mismas y ustedes mismos. Pero le dice, bueno, nada más ve y dile a tu esposo esto que te acabo de decir. Y aquella mujer le dice así, no tengo esposo. Y luego así como queriendo zafarse, le dice, con la verdad has hablado, dice, porque con el que actualmente vives no es tu esposo, ni los 4 anteriores que tuviste. O sea, hoy es cuando aquella mujer se da cuenta que Jesús sabe más allá de lo que ella está considerando. Y dice, a ver, desde nuestros antiguos nos decían que el Cristo iba a venir. ¿Eres tú? ¿Eres tú el Cristo? Y él le responde afirmativamente. Esto entonces, cuando esta mujer se va a la ciudad más cercana donde están los que conoce y les da la voz y le dice, hay un hombre en el pozo que dice que es el Mesías y que me dijo todo sobre mi vida. Vengan a conocerlo. Y los hombres comienzan a ir hasta el pozo y comienzan a escucharlo. Heriberto, ¿cuál es el mensaje que está ahí en la escritura y por qué no lo estás platicando? No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Jesús estaba cansado, sí o no, pero no estaba cansado de hacer el bien. Esto es, descansa tu cuerpo, pero no dejes jamás de hacer el bien. El modelo es Jesús. Ahora, les da otro dato de cultura general que no comprendemos. Dice, bueno, pero es que los de Samaria, es más,
La historia que vimos la semana pasada del buen samaritano. ¿Cómo? O sea, ¿por qué eran tan repudiados los samaritanos? Porque fue usado hasta de ejemplo. Y ahora aquí está la mujer samaritana. Ya van dos. Ellos eran judíos. ¿Qué? Que los samaritanos eran judíos, pero de una sección o de una secta o de una división del judaísmo. Ellos nada más creían en el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ellos se habían desconectado de los profetas, Dani. Es más, y según un historiador llamado Josefo, que no es un historiador de la Biblia, es un historiador extrabíblico, narra él que hubo un sacrificio en el templo y ahí descubrieron que había huesos de seres humanos que habían llevado unos de ese grupo para presentarlos como un sacrificio y fueron corridos. Y cuando se comenzó en la época de las escrituras, en Nehemías, ¿se acuerdan del profeta Nehemías y de la reconstrucción del muro? Los que eran de estos que se llamaron después samaritanos quisieron juntarse con ellos para participar en la construcción del muro y del templo y fueron corridos porque tenían prácticas que se habían mezclado con otras tradiciones de esa tierra, que no eran tradiciones de las que Dios había inculcado. Entonces traían prácticas de idolatría y de hacer ritos con partes de huesos humanos. Por eso no permitieron y por eso los samaritanos eran tan desagradables para los judíos. Pero ¿eran judíos? Sí eran. Jesús les reprochó a la mujer samaritana y a los hombres que vinieron. Jesús les reprochó, los corrió, les dijo que eran de lo peor. No, ¿qué hizo? Les predicó. Tráiganlo a nuestros tiempos. Tráiganlo a nuestros tiempos. Y nuestra crítica sectaria hacia ciertos grupos religiosos, vestido de un celo, cuando Jesús mismo los invita a venir a Él. No nos cansemos de hacer el bien. Ahora, aquí es donde yo les hago la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere Pablo aquí en esta carta en cuanto a no nos cansemos pues de hacer el bien, de hacer bien? ¿A qué se refiere? ¿A cuál bien se está refiriendo Pablo? ¿A cuál bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dijo Jesús al hablar? Porque es lo bueno de hablar de Jesús, pues. Ok. Y a cualquier persona. Hablar de Jesús. Como lo dice usted, de la religión que sea. Sí. Y dar el testimonio de lo que le hecho. Correcto, gracias, Aida. Ok, hablar de Jesús. ¿Qué opina el público? ¿Qué opinas tú, Paula? ¿Qué opinas? O sea, ¿qué será eso de hacer el bien? No nos cansemos, pues, de hacer el bien. ¿Qué es para ti? Puedes decir lo que sea, no va a afectar tu domingo. No, pues, como dice mi mamá, pero independientemente de la religión también, independientemente de lo que pase, las situaciones en las que estemos, porque como la vez pasada estábamos hablando de cómo tenemos que hacer el bien con la gente que no lo hace. Uh-huh. O sea, que si te juntas, por ejemplo, con borrachos, tú vas a ser uno de ellos y no se trata de eso, uh-huh, sino de alejarse y tratar de ayudarnos. Digo, tampoco se trata de obligar, se trata más bien, como dice mi mamá, de hablar de él, de su palabra y de lo que ha hecho en nuestras vidas. Sí, sí, gracias, Paula. Oigan, yo creo que varios traemos algunas ideas. ¿Tú traes alguna idea, Vivi? Te vi ese brillo en los ojos como cuando quieres participar. Sí, órale. Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es eso de
de hacer el bien que habla aquí Pablo? ¿Qué querrá decir? Pues yo creo que hacer el bien, bueno, como ya lo dijeron ellas, sí, sí es hacerlo, pero a veces también hacer el bien implica pensar bien y porque podemos hacer el bien, pero también hablando del cansancio, ahorita decías, no nos cansemos de hacer el bien. Me quedé yo con ganas de participar hace rato porque ah, no debemos de cansarnos de hacer el bien, pero a veces tampoco no nos cansamos de hacer el mal, como no nos cansamos del chismecito, no nos Ay. cansamos de sacar la garrita. Entonces, pienso que hacer el bien también es, pues, desde aquí, desde la cabeza, sí, detenernos en no pensar lo que sabemos que no debemos de pensar o no criticar, aparte de servir, aparte de ayudar, eso es hacer el bien, como que así pero también es no hacer cosas, hacer el bien es no hacer algunas cosas, limitarnos a hacer cosas que no están bien. Gracias, Vivi. Y ves, no te quedaste con las ganas de decir también lo anterior. Qué suave. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podemos saber, para saber a ciencia cierta, Pedro, qué es lo que realmente está diciendo Pablo ahí? ¿Cómo se le hace? Les pregunto yo a ustedes, ¿cómo se le hace para saber qué es lo que quiere decir este versículo de la Biblia? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para saber quién está diciendo lo correcto o quién está diciendo lo equivocado? Les pregunto. ¿Sí, Julio? Pues yo creo que lo que se refiere Pablo es no se canse de hacer el bien, es hacer el bien que hacía el Maestro Jesús. Porque él decía que sean imitadores míos, ¿no? Decía él, sean imitadores míos. Sí. Y él pues hacía el bien ayudando al leproso, al menesteroso, a la viuda, al paralítico. Porque aquí dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Sí. Eso quiere decir que a los que abrazaron también el evangelio tenemos que ayudar, a lo mejor más, o de igual forma, pero un poquito más, que a los que no. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos vamos a levantar de una caída, nos vamos a levantar de una depresión, de un cansancio como el que decía el profe. Por el mismo cansancio hay veces que vamos a poner una persona deja de venir aquí a las reuniones y pues hacer el bien es ir por él y invitarlo, decirle ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Eso es hacer el bien también. No nada más es ir a darle al pobre la limón o la ayuda o al de la calle, al que le falta, sino también por los mismos hermanos estarnos apoyando unos a otros, ¿no? Bueno, es lo que yo creo. Muchas gracias, Julio. Y créanme que van respondiendo súper bien. Pero el tema es, vuelvo a hacer la misma pregunta, ¿cómo hacerle para saber cuál es la correcta interpretación? ¿Cómo se le hace? ¿Habrá alguna norma? Esa interpretación es ¿no? Para la situación que esté pasando cada uno. ¿Y cómo le hace uno para evitar el error en la interpretación? Pues es que no hay un error, porque ahí simplemente se basa en que tú tienes que actuar de una manera con amor hacia los demás, en que primero que nada te beneficie a ti mismo. ¿Y cómo? Pues sanándote a ti. Tienes que sanarte a ti primero para poder ayudar, así como dice Julio, aquí mi compañero, para ayudar a tus hermanos. No vas a compartir una fe con un hermano que tú ni siquiera has desarrollado esa fe. Primero trabajas en ti. Entiendo. Pues como dice ahí, ¿no? Pues en todos los aspectos, para que tú puedas ayudar. Para que sea más fácil transmitirlo, porque si tú no lo tienes, tú lo puedes decir, pero no lo vas a transmitir de la manera correcta. ¿Sí me explico? Como dice para mí la palabra. Gracias, Dani. ¿Cómo, Norma? ¿Sería con esto? ¿No? Sí. ¿Cómo? O sea, teniendo conocimiento certero. Correcto. De cómo hacer el bien, se me hace que aquí es donde está la clave. En la Biblia. En la Biblia. Sí. Ajá. Vivi, y a todas y a todos, el contexto explica el texto. El contexto explica el texto. ¿Cómo? ¿Quieren saber a qué bien se refiere? Lean desde el versículo número 1.
Lean el versículo número 1, lean el versículo número 2, lean el 4, obsérvenlo. Desde el versículo número 1, hermanos míos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Número 1, ¿puedes hacer el bien? Restaurar al caído. Siguiente versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. Número 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Para saber qué es lo que quiere decir la Biblia, necesitamos dejar que el contexto hable, porque si no, cada uno de nosotros vamos dando nuestras propias interpretaciones, que son bien bonitas y nos llegan, y estoy seguro que de todas hay versículos bíblicos de los que están diciendo, pero aquí Pablo se está refiriendo al número 1, que hay alguien que se equivocó, la regó, hizo algo de lo peor, restáurale. Que van caminando, apóyense unos a otros, lleven los unos las cargas de los otros. 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Tercer cosa que está bien, que hay que hacer bien, ponte un examen a ti mismo, a ti misma, de cómo estás trabajando, sirviendo a Dios. O sea, ¿quieres hacer el bien? 1, restaura al caído. 2, apoya a los que están trabajando. Número 3, hazte una autoevaluación sin voltear a ver ni evaluar a otros. No evalúes a otros. Verso 4, está diciendo evalúate a ti mismo. No te compares. Eso está diciendo también aquí. No te compares. Evalúate a ti mismo. Versículo número 6. El que es enseñado la palabra haga partícipe a todos de buena al que lo instruye. Bueno, 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Ya sé, aquí ahí les va una bien padre. No, siembra $1, Dios te da 2. Siembra en el reino. Espérate. Lee el contexto, por favor. Léelo, escúchalo con tu corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿A qué crees tú que se refiere esto de hacer el bien? ¿A la carne o al espíritu? Al espíritu. No está hablando de dinero. Está hablando de restaurar al caído, está hablando de ayudar con la carga en el día a día a las personas que están cerca de nosotros. Está hablando de hacer una autocrítica personal de qué es lo que estamos haciendo, qué también estamos sirviendo. Te está diciendo, hay 2 vidas, la de la carne y la del espíritu. Por eso cuando Eugenio arrancó diciendo la definición del cansancio, le pegó a las 2, o sea, al cuerpo o a la mente. Ambos se cansan, pero también espiritualmente. Y nos está diciendo aquí que, bien básico, nos está enseñando aquí Pablo en que a quién estamos sirviendo y en qué nos estamos desgastando y en qué nos estamos cansando y en dónde estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra mente. Y es bien franco aquí Pablo y nos dice, si tú le siembras a tu carne, de la carne vas a sembrar, cosechar corrupción. Ahora, no quiere decir que uno se vuelva un corrupto, quiere decir que por más que le demos a nuestra carne y busquemos satisfacer los deseos de nuestra carne, de todas maneras vamos a envejecer. Que esto se nos va a acabar. Que si sembramos para nuestra carne, para nuestro gusto, va a terminar. Va a terminar. Pero si sembramos para lo espiritual, a la hora de restaurar e ir con el que no va y restaurarle, de ayudar al que trae una carga muy pesada en su vida, ya sea mediante la oración, la intercesión, el mensaje, el apoyo, el abrazo, la visita, lo que sea, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso dice, y está diciendo, eso va a ser para la eternidad. Eso va a ser para la eternidad, no es temporal, eso no se corrompe, eso no se pudre, eso no
no caduca, no tiene fecha de caducidad. Cuando tú le hablas de Jesús a tu amiga y a tu amigo, a tu compa, a tu madrina, a tu padrino, a tu compadre, cuando tú le hablas de Jesús, le estás compartiendo al creador del universo, que le puede dar a su vida una dimensión que ella y él jamás se han imaginado. Si tú le ofreces el vaso del agua de vida eterna y bebe, no volverá a tener sed jamás. No volverá a tener sed jamás. Su espíritu será saciado. Dios irá con él todos los días de su existencia. Por eso Pablo escribe aquí: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y luego agrega: si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí va. Toda esta región de Galacia era una región agrícola. Por eso les está hablando de la siembra y la cosecha. Pablo ha aprendido bien de su maestro Jesús hablarle a cada persona acorde al oficio o a la región que tiene. La empatía. Pablo aprendió la empatía. Y les está diciendo a ellos en su lenguaje que hay que sembrar, que hay que cosechar. Y cuando están sirviendo y haciendo el bien a todos, es como sembrar, y habrá tiempo de cegar, si no desmayan. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si yo desisto del evangelio, ¿no habrá cosecha? No, sí habrá. Pero él dice que si no perseveras, si no persistes, no va a haber cosecha. No dice que va a haber cosecha. Dice que tú no la vas a ver. Dice que yo no la voy a ver. ¿Por qué? Porque me quedé en mi casa desmayado. Dije, no, estoy bien cansado. Hoy no quiero. Oye, pues ahí está la cosecha. Un alma. Es a lo que se refiere. Es más, cuando la samaritana y el pozo de Jacob, que llegaron aquellos otros samaritanos, en eso Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice: ¿oyeron decir que no era temporada para cosechar? Pues yo aquí les digo que el campo está blanco para la siega. ¿Qué les está diciendo? Llegaron los samaritanos y ellos son el fruto. Ahí está el campo. Acérquense a ellos. Compartan con ellos. Está pero atestado el campo de algodón. Está listo para que eches mano y que comiences a piscar ya. Ese es el mensaje que les está dando. Y como última reflexión, así que según tengamos oportunidad, si no desmayemos para que no nos perdamos la cosecha. No, ¿habrá cosecha? Sí, habrá cosecha, pero para no perdérnosla. Porque el que iba a la pizca, si no iba, pues se la perdía. Entonces no te la pierdas. Al menos en el ámbito de lo vitivinícola. Digo, yo creo que en todos, ¿verdad? En la manzana, en la pera, en la nuez, la cosecha. O sea, todos están bien contentos. Todos están bien contentos. Es fiesta. Es una fiesta. Por eso, para no perdernos la fiesta. A eso se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Y el último comentario del día de hoy: hagamos bien a todos. Ahí está. ¿A quién? A todos. A todos. Pero es samaritana. No importa. A todos. Es que ellos tienen unas prácticas que a mí se me hace que son idólatras. A todos. O sea, eso es lo que le está diciendo. Y no todos son idólatras, huesos de cuerpos humanos. A todos, compárteles a todos. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué mayormente a los de la familia de la fe? Bueno, pues porque están más cerca. Se supone que van caminando porque compaginamos más en esta
¿Cómo? Porque somos familia. Ah, porque hay una familia. Wow, pues ahí está la respuesta, ¿no? Ahí está. ¿Para qué explicarlo? Sí, Aida. Mayormente a los de la familia, la fe, ¿por qué? Pues porque somos familia. En realidad. O sea, somos familia. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Padre Celestial. Por eso. La familia de la fe. Vamos a hacer una oración. Les invito a cerrar sus ojos un momento.